Muchos hermanos me han pedido a través de las redes sociales que comente un poco más de mi experiencia en el pequeñísimo pueblo de Markowa, en Polonia, donde fue beatificada la familia Ulma, ¿no? La primera familia que fue beatificada como tal, es decir, como familia. Y creo que vale la pena comentarles porque para mí ha sido una experiencia inolvidable. Este no es un adjetivo que uso con frecuencia, considerando que tengo 42 años de periodista. Comencé muy joven, es verdad, pero tengo 42 años de periodista y he visto muchas cosas. He cubierto muchísimos viajes del Papa, he cubierto muchísimos eventos, y para aquellos que han seguido Punto de Vista desde hace muchos años, me han oído hablar de mi experiencia con los refugiados cristianos desplazados de las llanuras del Nínive, me han escuchado hablar de los refugiados de la guerra civil en Sudán del Sur, de muchas otras experiencias que podría compartir con ustedes, viajes que he hecho junto con el Papa Francisco, con el Papa Juan Pablo II, con el Papa Benedicto, mi visita a Cuba. Y sin embargo, esta visita ha sido muy especial por varias razones, pero la primera es esta, que la gran mayoría de todas estas visitas que yo les he descrito las hice como periodista. Y como periodista se trabaja duro, se trabaja en horas muy, muy difíciles, pero se tiene la ventaja de ser un periodista. Y eso significa que tienes el transporte al lugar donde vas a cubrir asegurado, tienes un lugar donde trabajar, tienes un lugar donde estar usualmente muy cerca del centro del escenario, digamos. Si es la misa, por ejemplo, la última misa celebrada por el Papa Francisco en la que yo estuve presente fue en el estadio de Erbil en Irak, y ahí estaba literalmente en la primera fila frente al Papa, ¿no? Pero aquí peregriné como fiel, no me inscribí como periodista porque estoy recién comenzando a trabajar en un proyecto periodístico, ese es otro tema, y fui como fiel. Y esto significó que en este pueblito tan pequeño solamente es posible llegar. Markowa es un pueblito que está a los lados de una vía rural que está muy bien cuidada, ¿no? Pero es una vía rural pequeñita y que se llama Markowa, precisamente como el pueblo, ¿no? Y el pueblo está a ambos lados de la vía, o sea, no estamos acá hablando de un pueblito centralizado que tenga una plaza pública o algo por el estilo. No, a un lado está la iglesia, un poco más allá, al lado de la misma carretera, está el museo de los Ulma, de esta familia, de Joseph y Victoria, que fueron asesinados con sus hijos por proteger en 1944 a 8 personas judías, incluyendo una niña de 9 años, ¿no? Fueron todos asesinados por los nazis, primero los judíos refugiados y después todos los miembros de la familia, ¿no? Resulta que en menos de una hora, temprano en la mañana, este líder y las tropas nazis habían matado a 17 personas, una masacre, ¿no? Y la mayoría de ellos, niños, incluyendo el recién nacido bebé de Victoria, que nació parcialmente durante la matanza, ¿no? Entonces, en este pueblito donde está este museo, para poder llegar como fiel, tuve que dejar el coche que había alquilado porque no había otra forma de llegar, salvo que me hubiera sumado con mucho tiempo antes a alguno de los grupos de los peregrinos que llegaban en bus, pero estaban organizados básicamente localmente. A 7 kilómetros del pueblo
y obviamente caminar los 7 kilómetros hasta el lugar de la celebración, y eso fue a las 5 de la mañana más o menos para llegar a este lugar en el campo donde había espacio para 25.000 fieles. Y durante el amanecer estaba fresco, bello, y es bello el amanecer en medio de este campo polaco, pero el regreso fue caminando otra vez a la 1 de la tarde con el sol encima, ¿no? Y claro, no es gran drama, pero es muy distinto a como estaba acostumbrado a participar. Entonces, participar y caminar con todos los fieles, y sobre todo ser el sujeto de la caridad de los polacos, y la caridad en todo momento, ¿no? Porque tengo que reconocer, no tenía los zapatos adecuados para este campo, que obviamente temprano en la mañana estaba cubierto de rocío, estaba todo mojado, ¿no? Yo tenía zapatos de vestir que estaban enlodados. Había llevado una botellita de agua, necesité como 10 o 12 durante el día y la misa, y no había llevado, como comencé a ver que todo el mundo llevaba unos banquitos plegables, porque es difícil sentarse ahí en medio de la tierra, digamos, porque es en medio del campo, y tampoco había llevado nada para cubrirme del sol. No había llevado una gorra, mucho menos un parasol como muchísimas señoras llevaban, ¿no? Y en consecuencia, durante todo el camino no recuerdo haber pedido nunca nada, y siempre haber recibido agua de alguien que me veía pues sudando, y durante la misa de una señora mayor que de pronto me estaba cubriendo con su paraguas, y a mí me dio incomodidad y vergüenza, y me ofrecía a yo sostener el paraguas. Y tengan en cuenta que no solamente no hablo nada de polaco, sino que esta es una zona rural donde la gente no habla otro idioma, ¿no? Era muy difícil encontrar a alguien, normalmente me indicaban un policía para hablar en inglés, ¿no? Los pocos que hablaban un poquito de inglés. Entonces, la misa fue presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, que es el prefecto de la congregación, del dicasterio, perdón, de la causa de los santos, y como él tampoco sabe el polaco, fue celebrada en latín, ¿no? Pero obviamente las lecturas fueron en polaco. Yo ya sabía con anticipación cuáles eran las lecturas que habían sido elegidas, y entonces las pude seguir en mi teléfono móvil, y luego un amigo periodista me envió la homilía del cardenal Semeraro en italiano, que fue una homilía extraordinaria. Pero el cardenal Semeraro comenzó simplemente cuando comenzó la homilía, después de la canonización, porque como saben ustedes, el proceso de canonización es prácticamente al comenzar la misa, cuando se les declara santos, ¿no? Antes de la liturgia de la Eucaristía, para ser más precisos. Y en ese momento el cardenal Semeraro solamente pronunció el primer párrafo de su homilía en italiano, y luego un diácono tradujo ese primer párrafo al polaco, y luego siguió leyendo toda la homilía ya traducida al polaco, para que no fuera eterna pues una homilía que fue larga, pero una homilía de la que, cuando les digo largo, hermanos, les aseguro que no hay una sola frase que no valió la pena, ¿no? Pero les comparto la parte más emotiva de esta homilía, ¿no? El cardenal Semeraro dijo lo siguiente: nosotros no podemos sino sentir la conmovedora fuerza del testimonio cristiano de Joseph y Victoria, ese testimonio que ellos pasaron a sus hijos, Estanislawa, de 8 años, Bárbara, de 7, Vladislao, de 6, František, de 4,
Anthony de 3 y María de 2, hasta el más pequeño de sus hijos, que vino a luz en los momentos de la muerte martirial de su madre. No, todo esto es el cardenal Semeraro. Pero lo peculiar de la beatificación de hoy también consiste en el hecho de que una familia entera es por primera vez elevada a los honores de los altares, que han estado unidas no solo por los vínculos de sangre, sino también por el testimonio común de haber manifestado el amor de Cristo hasta el punto de entregar sus vidas. Más aún, siguió diciendo el cardenal Semeraro, en el martirio de los nuevos beatos, la pequeña criatura que Victoria llevaba en su vientre y que vino a luz en el trabajo de parto de una madre que era enfrentada a una horrible carnicería, juega un papel particularmente evocativo. Este pequeño varoncito, que no tenía todavía un nombre, sin embargo, hoy lo estamos llamando bendito, beato. Y por eso, seguía diciendo el cardenal Semeraro, esta beatificación tiene un mensaje más contemporáneo que nunca. Sin nunca haber pronunciado una palabra, hoy este pequeño beato, que ya canta la gloria en el paraíso con los ángeles y los santos, y que ya glorifica a Dios en la Trinidad, hoy aquí en la tierra lanza un grito al mundo moderno para que le demos la bienvenida, para que amemos y protejamos la vida, especialmente la vida de los indefensos y de los marginados, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Es su voz inocente que quiere sacudir las conciencias de la sociedad, donde el aborto, la eutanasia, el desprecio a la vida vista como si fuera un peso, siguen creciendo de manera rampante. No quería dejar de compartir con ustedes tanto esta experiencia de caridad que tuve rodeado por un pueblo auténticamente católico hasta las entrañas, y yo pude participar de una forma tan sencilla y humilde como la gente que me decía: oye, ponte a esta sombra, y no me hablaba, sabía que yo no era polaco, no es que parezca polaco tampoco, pero todos estos gestos de caridad completamente naturales. Y en todo momento, a lo largo de mi peregrinación de ida, de regreso, la alegría cristiana del compartir me hizo entender cómo la fidelidad de un pueblo en las pequeñas cosas, como la atención de un peregrino desconocido, es la fidelidad y la convicción cristiana de la caridad que nutrió a los Ulma y que sigue viva en ese pueblo. Al momento de retirarme, al terminar la misa, no solamente este campo preparado para 25,000 personas estaba completamente lleno de fieles, incluyendo muchísimos jóvenes, sino que el cementerio de Markova, donde hay muchos judíos y cristianos polacos asesinados por los nazis, y que se sigue usando ahora en una pequeña colina, estaba repleta de gente que asistió a la misa sin poder entrar al campo, haciendo que el número total fuera por encima de las 33,000 personas en un pueblito diminuto. Y esto creo que no solamente habla bien
enormemente bien de los fieles polacos y de la fe de donde vienen esos grandes colosos como de San Juan Pablo II y la misma familia Ulma, sino que creo que es una esperanza de renacimiento del catolicismo en todos nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras familias, en nuestros continentes, porque esa es la fuerza de la fe y mientras exista gente de fe, la fe seguirá siendo viva y seguirá siendo testimoniada hasta la sangre. Que tengas un buen día.